Jesús, llamando a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola. Él les dijo: ¿ni siquiera ustedes son capaces de comprender? ¿No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo? Porque eso no va al corazón sino al vientre y después se le elimina en lugares retirados. Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Luego agregó: lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, hoy estamos haciendo memoria de Santa Escolástica, esta religiosa benedictina que allá por el siglo VI inicia la vida monástica en todo Occidente, siguiendo el espíritu y la regla de su hermano San Benito. Y en este día, estando en la quinta semana del tiempo ordinario, nos sigue acompañando como primera lectura este hermoso libro que es el libro del Génesis. Estamos en el tema de la creación. ¿Qué significa esa palabra? Crear es dar origen, pero en la Biblia hay que tomar en todo su peso lo que significa origen, comienzo. Dios da origen a todo lo que existe. Eso indica que Dios no trabaja sobre un material precedente. No es simplemente el que arregla, sino que todo cuanto existe ha sido producto de su deseo, ha sido producto de su decisión, de su poder, de su amor y de su sabiduría. Y fíjense que una vez que las cosas son creadas, Dios no las abandona, porque Él sigue trabajando en ellas. Fíjense, el mismo Dios que nos ha dado la existencia en el origen, que nos ha dado un modo de existir, y el mismo Dios que nos ha concedido vivir, nos devuelve la vida a través de su perdón, a través de su misericordia, a través de su gracia y de la acción de su Espíritu. Por eso, este plan original de Dios, el de la creación, lleno de sabiduría, lleno de bondad, hay que tenerlo bien claro para luego descubrir qué es lo que Dios quiere cuando nos redime, para poder entender después lo que Jesús nos dice. Porque en Dios ese plan original no se va a perder. Si el pecado intenta como fracturarlo, el amor redentor de Cristo
hará posible que siempre alcancemos la meta. Bueno, hoy se nos presenta el segundo relato de la creación. Y en este segundo relato, que está en el capítulo 2 del Génesis, se describe como centro del obrar de Dios la creación del ser humano. Claramente se trata de un relato que está cargado de hermosos símbolos y que por eso debemos saber entender. Por ejemplo, se dice que modela al ser humano a partir de la arcilla. Es un modo de indicar lo que en nosotros es común con el resto de la naturaleza. A través de ese barro se está expresando nuestra unión, nuestra conexión con el resto de lo creado. Dios ha querido que nosotros existamos, nos ha dado una dignidad inmensa, ha pensado con amor en nosotros y nos ha colocado, según el relato del Génesis, en el centro de la creación. De modo que, estando el ser humano en el centro, alrededor, podríamos decir, como protegiendo y al mismo tiempo como expresión del amor que Dios le tiene al ser humano, aparece ese jardín precioso que se llama el Edén. Junto con el Edén, lugar de delicias, también aparece la delicia de la amistad divina. Y también aparece el mandato de Dios que pone restricción al ser humano con respecto a uno de los árboles de ese jardín. Para muchas personas, un jardín solamente es un lugar hermoso que ha sido cultivado con cuidado. Pero lo que sucede es que el jardín ese que aparece en este relato es el lugar donde Dios ha puesto al ser humano originalmente. Y esto quiere decir que ese jardín es como una señal del propósito de Dios para toda la creación. Dicho de otro modo, lo que es necesario hacer con el jardín es lo que Dios quiere que el ser humano haga con la creación. Por eso hay verbos que son claves acá. Cultivar, cuidar y disfrutar. El ser humano disfruta ciertamente del jardín, pero no debe olvidarse de los otros dos verbos, el de cuidar y el de cultivar. O sea que la relación del ser humano con la creación debe estar marcada por esos tres verbos. Cuidamos, cultivamos y disfrutamos la creación. Lamentablemente esa mentalidad egoísta, a veces hay una mentalidad egoísta que ha llevado a exagerar el uso y el disfrute de la creación, pero de una manera irresponsable, que va absolutamente en contra con el pensamiento del Génesis. Por ejemplo, cuando de una manera irresponsable se utilizan los recursos de la naturaleza hasta agotarlos, cuando destruimos las fuentes de agua, cuando llegamos incluso a extinguir especies de animales, estamos contradiciendo el propósito del Génesis que acabamos de escuchar. Lo que Dios quiere de nosotros no es que convirtamos el jardín en una especie de basurero, ni lo convirtamos en un desierto estéril, sino que el propósito es que lo cuidemos, que lo cultivemos, que lo disfrutemos. Bueno, después que leemos este texto, que entramos solo un poquito en algunos detalles, porque esto daría para días, descubrimos
¿Qué es lo que está bañando todo ese relato? Vemos cómo Dios derrama ternura, cómo Dios derrama amor, derrama cuidados, derrama detalles, derrama dulzura sobre su criatura predilecta, el ser humano. De ese modo el ser humano aparece como el gran destinatario de ese amor de Dios y a la vez aparece como la cumbre más alta de toda la creación. El ser humano predilecto, amado de Dios, su destino es el amor divino y su vocación es recibir ese amor divino y cuidar de lo que Dios le regala. Para eso existimos. Para eso llega cada ser humano a este mundo. Esa es la vida. Eso es lo que Dios ha querido y quiere para nosotros. Por eso es enternecedor escuchar eso que nos dice el relato de hoy. Le encargó el jardín. Ahí está la vocación humana. Recibir el amor de Dios y ser administrador en nombre de Dios de toda la creación. Esa es la vocación humana. Para eso fuimos hechos. Y en la medida en que respondemos a esa vocación encontramos la paz. Si descubrimos nuestra vida como destino del amor de Dios, descubrimos también nuestro destino en Dios. Pero si nos rebelamos con ese orden, si pretendemos escoger nuestro bien y nuestro mal, si no aceptamos lo que Dios nos dice que es nuestro bien y nuestro mal, es comer del árbol prohibido. Comer del árbol prohibido es elegir nuestro bien y nuestro mal, dándole la espalda al bien que Dios nos ha ofrecido y a la advertencia que Él nos ha hecho. Bueno, yo les propongo para hoy tratar, con la ayuda de Dios, de tener una conciencia agradecida de nuestro ser, de lo que somos. Qué hermoso decirle hoy al Señor: me creaste para amarte, me creaste para amarme, me creaste para tener en quien depositar el tesoro infinito de tu amor. Me pregunto, ¿quién no vivirá feliz? ¿Quién no vivirá en paz? ¿Quién no tendrá amor para repartir si de verdad cree que eso es así? Si de verdad dice en su corazón: Señor, me creaste para amarme, el que de verdad diga esto necesariamente siente alegría y necesariamente tiene amor para dar. Esta es la clase de enseñanzas profundas que nos regala este precioso libro del Génesis. No debemos mirar este libro como un libro de ciencia, porque no es esa la clase de pregunta que le interesa a los autores sagrados. No es que las preguntas de la ciencia sean poco importantes, sino que no es la clase de preguntas en las que nosotros podemos encontrar una respuesta verdaderamente última, verdaderamente profunda, definitiva, sobre quiénes somos y para dónde vamos. El Génesis, como dijo hermosamente un predicador, no nos cuenta cómo se mueven los cielos, sino cómo se va al cielo. Bueno, pidámosle a María entonces, a la Virgen, a la Madre de Dios,
y a su esposo San José, que nos ayuden a descubrir la hermosura del equilibrio bíblico, que nos ayuden a creer siempre que somos destinatarios del amor divino y que nuestra vocación es recibir ese amor. Y de esa manera nos daremos cuenta que verdaderamente somos los administradores de esta casa y que tenemos una hermosa responsabilidad, la de cuidar, la de cultivar y la de disfrutar. Ahí está nuestra paz, ahí está nuestra alegría, ahí está la respuesta a las grandes interrogantes y a los grandes dolores de este mundo. Que así sea.